Has entrado en este vídeo para entender por qué cripto está cayendo, cómo lo está haciendo, hasta dónde lo pudo hacer y lo que vas a llevarte es algo mucho más revelador que empieza por las palabras de Kevin O'Leary, un multimillonario y gran inversor en Estados Unidos, el cual está explicando qué es lo que hace falta que ocurra para una cadena de bloques para que tenga adopción masiva y su token se dispare. Todo tuyo. Esta es mi tesis actual. Tengo posiciones en Bitcoin y Ethereum y obviamente he tenido una rentabilidad bastante buena. Los mercados se recuperaron después del 20 de octubre y capturé más del 97% de la subida. Todo lo demás es, en cierto modo, dinero muerto. Pero aquí está la gran oportunidad y esta es una que todavía no he conseguido resolver. Creo que la próxima gran revolución dentro del mundo cripto habla con cualquier empresa del S&P 500 y yo lo hago constantemente porque trabajo con ellas en deuda y capital. Pregúntales, ¿planean utilizar tecnología blockchain para gestionar inventarios, logística, gestión de contratos, etcétera? Y a todas, absolutamente todas, responden que sí. Entonces les pregunto, ¿de verdad? ¿Y cuáles blockchains van a utilizar? Y responden, todavía no lo hemos decidido. Entonces pregunto, ¿por qué no? Y dicen, porque no parece existir un estándar claro, hay mucho debate, puede haber problemas legales, etcétera. Por eso creo que la próxima gran oportunidad en las criptomonedas será identificar qué blockchain consigue atraer al menos una empresa de cada uno de los 11 sectores del S&P 500, porque en el momento en el que eso ocurra, querrás comprar ese token. Porque cuando veas que una empresa inmobiliaria, por ejemplo, adopta una blockchain, los consumidores la observarán, los directivos hablarán entre ellos y dirán, nosotros hemos elegido esta blockchain. Al final no deja de ser software, pero ese será un momento histórico, será un cambio de juego y tengo todo un equipo trabajando en identificar cuál será. Y hasta ahora todavía no la he encontrado. Cada vez que hablo con los funcionarios o defensores de cualquiera blockchain, siempre escucho lo mismo, la nuestra es mejor, y entonces pregunto, ¿qué casos de uso reales tenéis? Y responden, tenemos gamers, tenemos NFTs, y sinceramente eso es una tontería, no importa. Lo que realmente importa es que una empresa del S&P 500 con una capitalización de mercado de miles de millones de dólares esté utilizando tu blockchain, ya sea una capa 1, una capa 2, como quieras llamarla. Y en ese momento te conviertes en un jugador importante y esa será la próxima gran ola de tendencia. Así que lo único que hace falta es que una gran empresa anuncie que va a utilizar esta cadena de bloques y podríamos saber cuál es esta cadena de bloques en función a la utilidad que esté ofreciendo. No puedo entender cómo no puede llegar él a la conclusión. Mira, escucha estas palabras de Brett Garlinghouse hace unos días en la conferencia de Binance. Todo tuyo. Y cada vez estamos comprobando más cómo estas tecnologías aplicadas a los mercados financieros tradicionales están mejorando la eficiencia, reduciendo costes y aumentando la velocidad de operaciones, y creo que las finanzas tradicionales se están moviendo más rápido que nunca para adaptarse a este momento, ahora que las directrices y el marco regulatorio están volviéndose cada vez más claros. Y los ganadores serán quienes posean la infraestructura subyacente. Creo que las instituciones financieras tradicionales entienden eso y por esa razón están actuando con más rapidez que nunca. La historia es que no parece tan difícil de entender. Cierto que no solo será la XRP Ledger, habrá más cadenas de bloques. Ethereum funcionará, Solana también, Stellar obviamente, HBAR también he estado encontrando cosas con la DTCC que son increíblemente interesantes como patentes. También habrá varias, pero de verdad yo puedo llegar con mis recursos finitos a esta conclusión y Kevin O'Leary no. Mira, voy a dejarte un pequeño fragmento de una prueba mostrando cómo funciona la plataforma de Ripple Treasury, para que veas la utilidad. Todo tuyo. Con tus cuentas de activos digitales ya activadas y sincronizadas, tus activos digitales pasan a formar parte integral de tu tesorería. Deja de mostrarte cómo va a ser eso. Lo que estás viendo es una visión combinada del efectivo y la liquidez digital en un único lugar. La liquidez total de ambas clases de activos mostrada a un lado de la otra. El efectivo desglosado por divisas y puedes profundizar en los detalles de tus cuentas bancarias exactamente igual que lo harías en cualquier sistema de gestión de tesorería. Ahora puedes hacer lo mismo con tus cuentas de activos digitales, los valores nativos de cada cuenta, convertibles a cualquier moneda fiat para su visualización. Aquí es donde la cosa se vuelve realmente potente, liquidez total por contraparte, mostrando conjuntamente bancos y proveedores de activos digitales en un único gráfico, una visión completa donde se encuentra tu liquidez y donde está concentrada tu exposición al riesgo. En solo unos pocos pasos has activado tu cuenta de activos digitales sin salir de Ripple Treasury y ahora dispones de una visión unificada de toda tu tesorería, efectivos y activos digitales juntos en una sola plataforma. Hay utilidad.
hay utilidad detrás de los productos de Ripple. Una vez estas empresas empiecen a anunciar qué productos adoptan, va a ser una auténtica locura y yo estoy posicionado para ello, no sé tú. También quiero que escuches palabras de Brad Garlinghouse que dejé ayer, pero hoy vuelven a venir muy al pelo para reforzar el mensaje que quiero transmitir. Todo tuyo. La oportunidad consiste en ir incorporando todo eso de forma progresiva con el tiempo y de nuevo lo último que queremos hacer es obligar a esos clientes, a las American Airlines de este mundo, a dar un salto brusco. Estamos hablando de empresas que van desde compañías del Fortune 50 hasta empresas medianas que se benefician de disponer de un panel de control para gestionar su liquidez y todas sus interacciones con cuentas bancarias alrededor del mundo. Ese es un gran negocio que sigue creciendo, pero la clave está en acompañar a los clientes en el proceso de forma gradual. Por ejemplo, imaginemos que American Airlines necesita realizar un pago de combustible en soles peruanos. Hoy en día, esa operación puede tardar 4 días y tener un coste elevado porque solo existe un banco corresponsal capaz de facilitarla. Mañana, en cambio, podría aparecer una opción dentro de la interfaz de Jet Treasury, ahora Ripple Treasury, indicando podemos realizar esta misma operación en tiempo real y a coste prácticamente cero. Entonces será el tesorero de la empresa, la persona encargada de gestionar ese pago, quien decida si le compensa hacer ese cambio o no. Y la adopción seguirá una evolución natural. Primero se gatea, luego se camina y finalmente se corre. Respecto a esos 13 trillones de dólares, voy a atreverme a hacer una predicción dentro de 5 años. Diría que alrededor del 30% de ese volumen estará de una u otra forma registrado y gestionado sobre blockchain y creo que ahí está la gran oportunidad y también creo que ahí reside la oportunidad para el equity. Bien, y antes de seguir con el por qué está cayendo todo, que es muy inquietante lo que está ocurriendo y nuevamente referente a XRP, quiero hacer referencia a BitBabo, un patrocinador de este canal desde hace ya muchísimo tiempo, con el que he hecho un sorteo que, por cierto, los ganadores del sorteo ya tenéis vuestros XRP en vuestras cuentas porque se hace de forma automática. Aún así, voy a seguir haciendo sorteos todos los meses de 500 XRPs, 100 XRPs a cada ganador, 5 ganadores, a todos los que se registren y utilicen el exchange a lo largo del mes de junio. Dicho esto, solo por registrarte y verificar tus documentos te regalan 10 XRPs y si no sabes utilizar el exchange también te dejo un tutorial abajo en la descripción del vídeo para que aprendas a usarlo. Un exchange que cumple con todas las normativas y regulaciones a nivel europeo y sinceramente creo que es el mejor que puedes utilizar si vives en España o en Europa para comprar XRP. Además, Ripple ha anunciado que RLUSD está disponible también en Turquía. Además, la DTCC ha anunciado una nueva lista donde se incluye a Ripple Prime, donde tenemos más de 50 empresas con las que está trabajando y colaborando para crear esa plataforma de tokenización la cual pueda ser multi-chain. Además, Ripple ha anunciado que el comercio de futuros y opciones va a estar disponible por la CME las 24 horas del día, 7 días de la semana y estará disponible desde ya en Ripple Prime. Además, la regulación de la ley Clarity esta misma semana, hoy, vuelve al Senado y vamos a ver cómo se encasquilla o de repente empieza a avanzar como si todo dependiera prácticamente de ello. La liquidez a nivel mundial depende prácticamente de ello. Además, sabemos que el Banco Internacional de Pagos, Fondo Monetario Internacional, Reserva Federal con su producto transfronterizo dependen de ello. Hay mucho que depende de ello como para que un demócrata, por un capricho, o Donald Trump, por no querer aprobar o que se incluya un código de ética en la ley, no lo apruebe. Además, quiero que escuches las palabras del director de políticas de Coinbase, el cual lo tiene clarísimo y refuerza un mensaje que transmitimos en este canal. JP Morgan se muestra en contra de la ley, pero a quien más beneficia esta ley es a JP Morgan. Todo tuyo. Clarity, de hecho, será la mayor ley de regulación financiera que el Congreso apruebe en bastante tiempo, sin duda desde la aprobación de Dodd-Frank. Pero lo que hace esta ley es crear claridad regulatoria para el sector de criptomonedas. Y curiosamente, a pesar de que las preocupaciones expresadas por algunos bancos en realidad les otorga una amplia gama de nuevas facultades. De hecho, esta será la primera legislación desde los años 90 que conecte a los bancos una nueva autorización para entrar en el espacio de activos digitales y criptomonedas. Sé que JP Morgan quiere participar y prácticamente todos los grandes bancos quieren entrar en el sector cripto. Nosotros damos la bienvenida a su entrada. Trabajamos con muchos de ellos ayudándoles a construir los servicios que quieren ofrecer a sus clientes. Por lo tanto, se trata de una legislación importante y de gran relevancia, y es transformadora por naturaleza, y estamos muy cerca de conseguir que se apruebe.
Vale, ahora cambiemos. Porque ahora está cayendo cripto y porque hay una narrativa un poco preocupante. Mirad, Michael Saylor, Strategy, han pasado de decir que no van a vender Bitcoin nunca jamás de los jamases a haber vendido 32 Bitcoins. No es una cantidad absolutamente elevada para lo que ellos poseen. Lo han hecho obviamente por temas fiscales y por temas de ingeniería financiera suya propia, que seguramente bajo una explicación muy técnica tenga toda la lógica y el sentido del mundo, pero la bolsa no se mueve por lógica, la bolsa se mueve por narrativa, y ha cambiado la narrativa de nunca venderé Bitcoin a compraré más Bitcoin del que venda o iré vendiendo poco Bitcoin. Y quiero que escuches atentamente las palabras de el CEO de Strategy, todo tuyo. Tan solo unos días después de que el empresario multimillonario Mark Cuban dijera en un podcast la semana pasada que había vendido la mayor parte de sus tenencias de Bitcoin porque, según sus palabras, ha perdido el rumbo, un nuevo documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores y publicado ayer muestra que durante el primer trimestre el multimillonario gestor de fondos de cobertura Paul Tudor Jones vendió por completo su participación en la empresa de tesorería Strategy. Cuéntanos, ¿qué viste y qué está ocurriendo aquí? Aparte del mensaje para nuestros accionistas y para la comunidad es que somos una empresa que posee 62.000 millones de dólares en Bitcoin y en ese momento teníamos alrededor de 8.000 millones de dólares de deuda. También teníamos entre 10.000 y 15.000 millones de dólares en acciones preferentes. Disponemos de muchas herramientas que podemos utilizar y haremos lo correcto en el momento adecuado para aumentar la cantidad de Bitcoin por acción para nuestros accionistas. ¿Y qué debería esperar la gente aquí? Existe una filosofía a largo plazo según la cual deberíamos seguir acumulando Bitcoin como empresa y creo que eso es positivo para la mayoría de las personas. Ahora bien, puede haber decisiones a corto plazo, de una semana para otra, incluso de un día para otro, en las que debamos vender Bitcoin y si eso resulta beneficioso para nuestros accionistas en el largo plazo, es decir, si vender hoy ayuda a generar más valor para los accionistas a largo plazo, entonces podríamos hacerlo. Vale, el discurso ha cambiado. Este cambio, ahora mismo, en esta situación de bear market donde la cosa está tensa, es un cambio de discurso en un momento peligroso. Pero es verdad que la última vez solo ha vendido Strategy con esta 2 veces en su historia Bitcoin y la última vez que vendieron también podríamos haber puesto el grito en el cielo, pero la realidad es que lo que ocurrió fue que supuso el suelo del ciclo. Vendieron con Bitcoin en 17.000 dólares por allá por 2022 aproximadamente. Ahora, si quieres seguir un indicador para ver cuán de sano puede estar el balance de Strategy y lo que puede ocurrir realmente con esta compañía, puedes mirar el MNAV. ¿Qué es esto? Sí, explicado de forma simple, para que todos lo entendáis. Si esto es positivo, está por encima de 1x o 1,5x, significa que el mercado prefiere comprar acciones de Strategy que Bitcoin, porque ve más valor en las acciones de Strategy, porque cree que comprará más Bitcoin y que este Bitcoin subirá y sus acciones por ende subirán mucho más. Vale, entonces puede comprar más Bitcoin Strategy porque está recibiendo mucho más dinero de inversores. Pero si el NAV es negativo, significa que el mercado está viendo más valor en comprar Bitcoin antes que acciones de Strategy, y si Strategy obviamente no puede seguir comprando Bitcoin porque no recibe tanto dinero de inversores, entra en un círculo vicioso el cual no pasa nada mientras estén estas cifras y mientras no esté negativo durante un largo periodo de tiempo, pero si Bitcoin finalmente acabará cayendo, como muchos analistas dicen, yo personalmente cada vez lo creo menos, a la zona de los 50.000 dólares, en ese momento Strategy podría llegar a tener problemas y podría llegar a poner al gobierno de Estados Unidos en una posición de obligatoriedad prácticamente de, oye, ¿queríais Bitcoin para vuestra reserva estratégica? Aquí los tenéis. Por otra parte, quiero que escuches las interesantes palabras que nos ha traído Tom Lee, el cual es una persona que posee el 4,5% de todo el supply de Ethereum. Va a hablar ahora de Bitcoin y Ethereum porque obviamente igual que Saylor solo habla de Bitcoin, aunque poco a poco ha ido cambiando su narrativa y ya ha hablado de Solana, ya ha hablado de Ethereum y ya ha hablado de DeFi. Ahora, Tom Lee solamente habla de Bitcoin y de Ethereum porque tiene que hacerlo así por la cantidad de Ethereum que posee, también por su empresa, pero imagínate que cuando dice Bitcoin y Ethereum está hablando de todo el mercado cripto en general y me parece interesante lo que está diciendo en este instante. Una tesis interesante y digna de escuchar. Todo tuyo.
¿Sabes? Por un lado creo que Mark tiene razón. Las criptos han sido decepcionantes porque deberían haberse movido en línea con los mercados bursátiles y deberían haber estado subiendo junto con las empresas de software. El sector de software ha comenzado a dispararse con fuerza y sin embargo cripto apenas se ha movido. Por eso creo que hay personas que están vendiendo por frustración, lo que yo llamo abandonar algo por enfado, vendiendo como si hubiera habido algún problema fundamental. Pero sinceramente creo que eso es exactamente lo que suele ocurrir al final de un cripto invierno. Si alguien me pregunta si la tesis de inversión de Bitcoin o Ethereum está rota, mi respuesta sería que absolutamente no. Porque, en primer lugar, cuanto más trabajo hacemos y más escuchamos a fundadores de empresas como Palantir, más evidente resulta que Bitcoin y Ethereum son realmente el futuro del dinero. Porque ya sea que lo planteemos como masa y capacidades de cómputo o como capacidad de cómputo y energía, como dice Elon Musk, la visión de futuro no ha cambiado. Lo que ocurre es que ahora mismo el foco de atención está puesto en semiconductores, en memoria, en más recientemente el software, pero a medida que los inversores empiecen a mirar más allá y a centrarse en el futuro a largo plazo, ahí es donde creo que volverá la demanda por Bitcoin y Ethereum. Y vamos a terminar el vídeo con el dato más curioso de todos, que son los ETFs. Fijaros, el ETF no predice el precio, va por detrás del precio, pero lo que nos está diciendo el ETF aquí, el ETF de Bitcoin, es que concretamente el 6 de mayo, estamos hablando de que prácticamente un mes, en un mes Bitcoin solo ha tenido entradas de capital en 2 días. Ahora mismo lleva Bitcoin desde el 15 de mayo sin tener un solo día positivo. Nunca en la historia del ETF de Bitcoin había tenido más de 10 días, como es la actualidad, de salidas consecutivas del ETF. Y esto nos está avisando de algo. También puede revertirse y ser un cambio de tendencia. De hecho, como nos trae aquí Ted, el 26 de mayo alguien vendió 1.260 millones de dólares en el ETF de BlackRock de Bitcoin, pagando 30 millones de dólares en comisiones. Una auténtica barbaridad para alguien que imagino que está tratando de salir con la máxima prisa. Pero por el contrario, si nos miramos, porque mirad, porque echéis un vistazo rápidamente, si vemos el ETF de Ethereum, está pasando exactamente lo mismo. Vemos el ETF de XRP y... vale, no hablamos de cantidades elevadísimas, o sea, estamos hablando de que están entrando a lo mejor pues 4, 5, 15 millones de dólares al día, pero no está saliendo dinero. O sea, estamos hablando de que desde prácticamente... principios de abril, desde abril, solo ha habido 2 días donde salga dinero del ETF de XRP y esto significa que hay algo que están viendo los inversores institucionales que va a ocurrir próximamente que no está viendo nadie más. ¿Y qué es? ¿Qué es? Porque en este vídeo te lo he dicho sin decirlo y ahora terminaré diciéndolo. Uno, lo que ha dicho Kevin O'Leary al principio del vídeo, están entendiendo de que la XRP Ledger, XRP y Ripple aportan una utilidad y está muy cerca de que sea una obviedad y el precio de XRP se dispare, mi opinión. Y por otra parte, la ley Clarity no depende de la pantomima que puedan hacer demócratas y republicanos durante todo este proceso, sino que hay organismos mucho más importantes por detrás que necesitan y requieren que esta ley se apruebe. Por lo tanto, habrá vaivenes, pero acabará antes del 7 de agosto llegando al despacho del presidente Donald Trump, porque así es como debe ser. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Te ha aportado valor? ¿Te ha entretenido? Un buen like se agradece y espero que estas caídas las veas de una forma un poquito diferente y un poquito más amable ahora con toda la información que tienes, porque la información es poder y ayuda siempre a tomar mejores decisiones. ¡Adiós!